La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Buenos días, mis queridas hermanas. Es una bendición para mí el estar esta mañana con ustedes con un tema tan hermoso: la mujer en la creación. ¿Cómo Dios fue que creó a la mujer? Veamos que en el capítulo 1 de Génesis, Dios se complace en decir: y vio Dios que era bueno. Y entrando en el capítulo 2, yo me regocijo tanto en leer cómo Dios observa al hombre y ve su necesidad. Pero ¿saben una cosa? En ese momento Dios también vio la necesidad de todas nosotras y decide crear a la mujer. Ahora bien, en la mente de Adán no existía que él pudiera tener una mujer, pero en los planes de Dios, sí, la mujer existió. Adán nunca le dijo a Dios, porque ellos hablaban y tenían una relación, pero muy íntima y santa. Adán nunca le dijo: me siento solo, mira, estoy aburrido, no tengo a nadie. No, yo creo que él ni sabía lo que era estar aburrido. Pues él estaba satisfecho y muy ocupado con todo lo que Dios le había dicho que hiciera, ¿verdad? De ponerle nombre a todos los animales y todas las cosas en el huerto. Entonces, Dios le hace una compañera. En Génesis 2, 21, 22, dice: entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Saben una cosa? La mujer fue la primera operación que Dios hizo. Y yo me gozo en pensar que Dios, mire, no necesitó ningún utensilio para sacarle la costilla a Adán. No usó anestesia ni antibióticos para que no se le infectara la herida, ni tampoco usó un hilo y aguja para cerrarle la herida, ni tampoco le dijo a Adán: tómate unos días para que te recuperes. No, Dios es todopoderoso y no hay Dios como el nuestro. Él hizo la mujer. Y yo me imagino verle los ojos a Adán cuando Dios le trae esta mujer. Otra persona como yo. Y vio que era diferente a él. Bella, de hombros, sus caderas, sus cabellos, sus senos. Y era diferente, completamente diferente a él. Pero era increíblemente bella. Y también que hablaba como él. ¡Qué regalo tan precioso el que Dios le estaba dando! Me imagino que la tocó también para ver si era verdad que era otro ser humano, que le hablaba y que le entendía cuando él le hablaba. Y solamente puedo pensar que Dios creó a la mujer con dos propósitos: para ser idónea, como lo dice su palabra, y para que hiciera feliz al hombre. Estos propósitos deberían de ser en cada matrimonio. Y es que Dios no creó a la mujer para adornar el huerto del Edén, o una planta, o un animal. No, no, no. La creó para que ella se sintiera feliz junto a Adán
y juntos pudiesen ayudarse el uno con el otro y sobre todo que ellos tuvieran una relación con Dios y supieran, ¿verdad?, lo que es el verdadero amor. Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde el principio, Dios da un orden en la unión de la pareja. El matrimonio es instituido por Dios. Aquí no tenemos ningún cuento. No debe de haber ninguna duda en nosotras. Dios no creó a otro hombre para Adán. No hay tal cosa que confunda nuestra mente. Nunca apoyemos las redes sociales cuando sus opiniones son completamente fuera de los mandamientos de Dios. Seamos firmes en permanecer en lo que creemos, porque su palabra es verdad y entendemos bien claro que Dios creó al hombre y a la mujer. Punto. El matrimonio es sagrado y Dios bendice la unión de toda pareja que está fundada en los mandamientos de Dios. Volvamos al huerto. Me imagino a Adán enseñándole a Eva todo lo que se hacía en el huerto y que no podían comer del árbol prohibido, porque yo estoy más que segura que Adán se lo dijo a Eva. Porque ¿saben una cosa? Eva no existía cuando Adán recibió ese mandato. Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva no existía. Dios habló con Adán. Ahora bien, ¿quién estaba en el huerto? Ustedes lean en sus casas Ezequiel 28 del 11 al 19. Yo solo voy a leer el versículo 13, la primera parte, que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esta conversación era de Dios con Satanás. Entonces está claro, Satanás estaba en el huerto. Dios tenía una buena relación con la mujer y el hombre, pero la mujer cede a la tentación que Satanás le puso. Génesis 3:1, del 1 al 7, leemos, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La astucia de Satanás era y es todavía increíble. Tengamos cuidados, mis hermanas, con esa astucia de él. Y saben, él escuchó la conversación cuando Dios le dio este mandato a Adán. Pues Satanás discute con Eva sabiendo de este mandato para poder ganar su batalla y dejarle saber que él también sabía lo que Dios había dicho. Pero por supuesto,
le hace creer que sería sabia igual que Dios. Y es por eso que fue muy fácil seducir a Eva cuando su astucia en hablarle de este mandato, esa era su primera trampa. Y fue astuto porque no buscó a Adán, sino que sabía que le era más fácil sembrar en Eva la codicia. Y cuando Eva conversa con Satanás, comete el primer pecado, y es el de mentir. Pues muy atrevida ella, le agrega una frase a este mandato donde ella dice, ni le tocaréis, palabra que Dios no mandó. Miren el verso 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Cuando Satanás nos enreda, no sabemos ni en qué segundo caemos ni qué decimos. Solo nuestro Dios, mis hermanas, el Espíritu Santo, nos guarda de no caer en tentaciones. Y siempre, mire, Él está listo para defendernos de la astucia de Satanás. Lo único que nosotras tenemos que tener es que tenemos que obedecer la palabra de Dios y que usemos las herramientas para poder pelear la buena batalla. Cuando nos apartamos de Dios, corremos un gran peligro. Vamos a analizar ahora los fallos de esta mujer. El primer fallo de ella fue la separación. Eva estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? Ella estaba separada de su marido. Y la astucia de Satanás era en conquistar la amistad de esa mujer. Y busca el momento apropiado. La ve solita y se aprovecha de esta oportunidad. Y por eso prosiguió en atraparla. ¿Y no es eso lo que pasa el día de hoy? ¿Cuál es la destrucción de un matrimonio? ¿No es la separación? Cuando una pareja está unida por Dios, óiganme bien, la obra de Satanás es separar esa unión. Esa es su obra. Mujeres casadas, tengamos en primer lugar a nuestro Señor Jesús y seamos fieles, ya que si somos fieles a Dios, seremos fieles a nuestros maridos. ¿Cuántos matrimonios cristianos están pasando por pruebas de separación o quizás ya de un divorcio solo porque se alejaron de Dios? Tengamos puesto nuestros ojos en nuestro Señor. Satanás no duerme. Las que estamos dormidas somos nosotras. ¿Cuáles son esas trampas más grandes que usa Satanás en un matrimonio para que caigan en la garra de él? La infidelidad, recursos económicos, abuso verbal y físico, los hijos y cuántas cosas más. Pero al estar separadas de Dios, ¿saben una cosa? No tenemos ayuda, porque ni tan siquiera mencionamos el nombre de Dios. Y pasa lo increíble. Hay otro que reemplaza a tu esposo. Ha logrado quitarte el amor que le tenías. Y sabes, mi hermana, si ese es tu caso, deséchalo ya. Esa no es la voluntad de Dios. Y si no estás con tu esposo, quédate sola. Que nuestro Señor siempre estará a tu lado y te dará lo mejor en tu vida. Nunca busquemos lo que no es la voluntad de Dios, porque nos traerá muy malas consecuencias. Vamos al segundo fallo. Codició lo prohibido. Génesis 3:6 nos dice la primera parte, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Me imagino que ella mira este árbol
y lo ve tan brillante, resplandeciente, que le llama la atención. Y no es así Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quizás ella estaba lejos y es como si ese resplandor la condujera a llegar hasta donde le era prohibido. Desde lejos, Satanás sembró en ella la codicia para complacer su deseo de ir a donde estaba el árbol. Quizás solo quiso verlo de cerca porque estaba brillante, pero ya estando ella en el sitio, ya le había fallado a Dios. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanas, tengamos mucho cuidado los sitios que nosotras visitamos y que también nos deleitamos en el comportamiento de los incrédulos. La codicia es una tremenda, mire, trampa, pero tremenda trampa. ¿No nos recuerda de David cuando codició a Betsabé? Lean en sus casas segunda de Samuel, el capítulo 11 del versículo 1 al 27. Mire, Satanás visitó a David, lo engañó, lo separó de Dios y él cayó. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando escuchamos la voz de Satanás, definitivamente es porque no escuchamos la voz de Dios. Punto. Cuando vamos a la iglesia, ¿quién se cree usted que es el primero que entra? Satanás. Y empieza a manipular nuestras mentes. Qué aburrido está el mensaje. Mira, ese no sabe cantar. ¿Por qué lo ponen a cantar? Qué bonito el vestido que lleva esa hermana. Y mira sus zapatos. ¡Wow! No se peinó. Y mira, esa no me saludó. Yo no sé por qué le pasa. Y cuántas cosas más. Los pensamientos solo los conoce nuestro Señor. Y Él sabe si nosotras vamos al templo para adorarle y servirle. No caigamos en la manipulación de Satanás. Que nuestra meta sea crecer espiritualmente para poder rechazar todo lo que Satanás nos ofrece. Y lo venceremos con la armadura que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Mateo 13:37 al 39 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Que nos quede bien claro que Satanás es un manipulador y mire, bien profesional. Él influye en mostrarnos a todo nuestro alrededor todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Y lo hace en una apariencia atractiva y seductiva. Y fue por eso que puso en Eva esa codicia. Esta mujer caminó derechito hacia donde estaba el árbol sin ningún problema. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Que vienen a nuestros pensamientos cosas perversas, las cuales nos hacen caer con tanta facilidad. Y ¿saben una cosa? Debemos de tener cuidado. No le demos satisfacción a Satanás, que él puede manipular nuestros pensamientos. Él es muy profesional, como yo se lo dije desde el principio. No lo dude, mi hermana. Pero nosotras, las que estamos cerca del Señor,
tenemos la victoria de Jesús, porque su poder es inigualable. No se compara con nada, se compara ese poder. Vamos al tercer fallo. El tercer fallo de ella fue que Eva busca otra compañía. Ay, 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 mis hermanas. Eva, al no estar con su marido, óiganme bien, ahora se encuentra conversando nada menos que con Satanás. Y yo me pongo a poner a pensar, viéndola a ella, que habla con tanta normalidad, como que si fueran amigos. Y es que ella ya había perdido, ¿verdad?, el temor a Dios, y entonces por eso cede a la tentación. En estos momentos, ni Dios ni Adán contaban para ella. Y así es, mis hermanas. Satanás nos hace sentir, pero bien cómodas, súper bien, que caemos fácilmente y no nos damos cuenta. Porque ¿qué? Ya es demasiado tarde. Nuestra seguridad es que nosotras estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y les voy a regalar un verso que es un verso favorito mío y lo creo con todo mi corazón, que es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él, mire, huirá de nosotros. Eso es lo que va a hacer, se va a ir porque estamos cerca del Señor. Créamelo, mi hermano, mi hermanita linda, que este verso nos hace completamente vencedoras, porque tengámosle miedo, pero miedo, terror de estar apartadas de Dios. Vamos al cuarto fallo. Eva confía en Satanás. Cuando Dios creó a la mujer y se la trajo al hombre, Dios no le presentó a Satanás. Y entonces, ¿cómo ella conversa con un desconocido? ¿Qué pasa con ella al escuchar apasionadamente las palabras de Satanás? Simplemente, la convence. Proverbios 7:21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Me duele en mi corazón, mis hermanas, al escuchar tantas mujeres cristianas que hoy en día están sufriendo la destrucción de sus hogares. ¿Cuántos matrimonios cristianos? Yo me quedo increíblemente sorprendida que están pasando por un infierno en sus hogares y, como se los dije desde el principio, hasta con un divorcio. Pongamos atención nosotras, las mujeres casadas. Mire lo que pasa cuando cedemos a la tentación. ¿Le permitimos a otro hombre que nos hable con palabras dulcitas, que abre nuestro corazón? Y esas palabras me deleitan tanto. ¿Qué pasa? Me llega a ceder el pecado. Y lo peor es que sabemos, ¿sabe una cosa? Que sabemos a dónde estamos, qué hacemos y también sabemos que está bien mal delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué es todo esto? Porque nos hemos olvidado de Dios y continuamos con nuestros deseos carnales. Y como hijas de Dios, mis hermanas, nuestro Dios, el Espíritu Santo, mire, que mora en nuestros corazones, Él nos avisa a través de nuestros pensamientos y nuestra conciencia en lo que estamos haciendo. Y lo único que logramos es entristecerlo. Porque ¿qué pasa con nuestro Dios, el Espíritu Santo? Lo ignoramos y seguimos nuestros placeres carnales. Y a veces hasta nos hablamos nosotras mismas. Ay, a mí no me importa. Yo sé que me va a traer consecuencias lo que estoy haciendo, pero como quiera yo lo voy a hacer. Así mismo. Y eso pasa mucho, principalmente, óiganme bien, en nuestras jóvenes. Escuchan otros jóvenes que no son cristianos y les ofrecen drogas y otras
clase de diversiones mundanas y que son arrastradas completamente. Todo por hacer lo prohibido y todas las cosas que están fuera de los mandatos de Dios. Nosotras, las que somos cristianas y que estamos en el Señor, nosotras tenemos que ayudarlas a rescatarlas y poder decirles qué verdaderamente, cómo es el enemigo, qué es lo que hace para poderlas atrapar a ellas. Por favor, pongamos atención a esto. Eva estaba sola. Todas sus decisiones eran sin consultarlas ni con Adán y mucho menos con Dios. Cuando tu matrimonio no está en orden, óigame bien, o sea, nuestro Señor Jesucristo no es el centro de esa relación, tendremos, pero muchos problemas y muy serios. ¿Sabe qué pasa? Como se lo dije antes, hay otro que te corteja y te acaricia y tú haces la comparación, que no es lo mismo como con tu esposo, te da un poquito más emoción. Esto es un entusiasmo de Satanás que te lleva por un camino equivocado. Esto te llena de felicidad y te hace tener una relación secreta que es apasionante y según tú, eso es lo que te llena de felicidad, pero no sabiendo que esas consecuencias te traerán un dolor muy profundo, porque tienes que recordar que todo el principio, como Satanás te lo proyecta, te lo ofrece de maravillas. Su fin definitivamente es destruirte completamente y también reírse de ti, porque has profesado ser hija de Dios. No nos olvidemos, mis hermanas. Óiganme bien lo que les voy a decir. La guerra no es con nosotras. Satanás, la guerra que tienes con Dios. Y es por eso que nosotros al profesar ser hijas de Dios, estamos honrándole a Él y diciéndole no a Satanás. Debemos de guardar sus mandatos para que obtengamos siempre el triunfo en Él. Como mujeres cristianas, nosotras aconsejemos a nuestras jóvenes a que lean Proverbios capítulo 7, a todos nuestros jóvenes, mis hermanas, para que ellos puedan entender que nuestro Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Siempre recordemos que si no confiamos en Dios, Satanás logrará que nos separemos de él. Primera de Juan 3, 8, 10 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacerse las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Hermanas, su santa palabra es nuestro tesoro. Confiemos en todas las promesas que Dios nos ha dado. Ahora vamos al quinto fallo. Eva desea alcanzar la misma sabiduría de Dios. ¿Y no fue eso mismo lo que le pasó a Satanás? Quiso ser igual a Dios. No hagamos nosotras lo mismo que hizo Eva. Muchas veces nuestro orgullo nos hace tomar posiciones. Por ejemplo, yo canto mejor y yo hablo mejor y yo predico mejor y yo soy directora y yo soy doctora y cuántos títulos más. Y todo esto terriblemente yo y ese yo nos tiene atadas en una forma que hacemos sentir a los que están a nuestros lados inferiores. Hermanas, nosotras todas somos importantes en el servicio de nuestro Señor. Todas. Hermanas,
Nosotras, óiganme bien, cuando le servimos al Señor, debe de ser con un corazón alegre y agradecido, para que todo lo que nosotras hagamos sea únicamente para la honra y gloria de su santo nombre. Nadie, óigame bien, puede ponerse al nivel de Dios. Él es soberano, Él es único, Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él tiene todos los títulos y todos los nombres. No olvidemos que todas somos un cuerpo santo en Él y que cada miembro es importante en el servicio del Señor. Así es que trabajemos juntas en el mismo amor que Él puso en nuestros corazones para servir al Señor y alcanzar sabiduría. Óiganme bien, nada más es cumplir sus mandatos para que podamos hacer su santa voluntad. ¿Sabe lo que Eva alcanzó? No fue sabiduría, sino ser una pecadora. Dios la había creado sin pecado para tener una generación pura y santa. La desobediencia no te hace ser sabia, sino ser necia. Solo Dios puede darnos la sabiduría que nos lleva a la verdad. Y esa sabiduría es aceptar a Jesús como nuestro Salvador para obtener la vida eterna. Esa es la única sabiduría, ser salvas por Cristo. El sexto fallo. Eva cambia el mandato de Dios. Nosotras no podemos cambiar lo que Dios dice en su palabra. Debemos de tener un temor enorme para poder hacerlo. No, Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esta mujer agrega una frase. Dios no había dicho nada de eso en el mandato de que dio él. Ni le tocaréis. Al decir estas palabras, ¿sabe lo que ella hizo? Le dio oportunidad a Satanás de tomar su confianza y de poder atraparla para convencerla a sus malos deseos. Satanás estaba complacido que ella ya había caído en su trampa. Y aquí vemos una escena, cómo el atrevido de Satanás triunfó en lo que él deseaba, en confundir a Eva. ¿Para qué? Para que le creyera sus mentiras. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanas, creámosle a nuestro Señor. Satanás es el padre de la mentira. Pero la verdad es que nosotras también mentimos y clasificamos nuestras mentiras. Porque saben una cosa, somos expertas para excusarnos. ¿Cuántas veces decimos, no, porque esta mentirita es blanca y son chiquitas? Ah, mire, qué especial es Satanás en manipularnos de esa manera. Y muy bien que hace su trabajo. Hermanas, Dios es justo y por lo tanto nadie se escapa ni se escapará de su justicia. Nuestra bendición es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero mucho cuidado en manipular como Cristo nos perdona. No es que tenemos una licencia para nosotros poder pecar. No, no y no. La sangre de Cristo siempre nos limpiará. Pero cuando nosotras pecamos, porque Satanás y nuestra carne nos ha hecho caer, entonces el Señor nos levanta
Pero cuando nosotras nos arrepentimos de todo corazón y regresamos a Él humilladas y para poder obedecer todos sus mandatos, Cristo nos perdona. Hay poder en la sangre de nuestro Señor. Eso es lo que Satanás no puede ofrecer, perdonar nuestros pecados. Él nunca podrá tener esa victoria, pero sí puede atraparnos si nosotras cedemos al pecado. Tenemos que decir no al pecado. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Apartarse del pecado, mi hermana. Vamos al séptimo fallo. Eva aprende a practicar el pecado. Ya Satanás sedujo a Eva, la convenció y comió de la fruta prohibida. Pero mire lo que ella hace ahora. Seduce a su marido, lo convence y este come de la fruta prohibida. Eso es lo que dice en el verso 6. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow, hermanito Adán! ¿Qué le pasó? ¿Cómo es posible que él no le dijera a la mujer, no, no la voy a comer porque Dios mandó que no la comiéramos? Ahora bien, pensemos una cosa, mis hermanas. Cuando Dios creó a Eva, este hombre, ¿verdad? Cuando la miró desde el principio, se enamoró de ella a tal grado que en ese momento, cuando Eva le dijo que comiera la fruta, él no podía rechazarla. Es que él estaba embelesado en ella. Y eso es exactamente lo que nos pasa cuando estamos bien acomodadas en el pecado. La delicia de las cosas que estamos haciendo nos complace tanto que no nos acordamos ni tan siquiera que somos hijas de Dios. Y mientras estemos en el pecado y el pecado esté enseñoreándose en nuestras vidas, no vamos a ver la diferencia hasta que Satanás logre derrumbarnos. Adán escuchó dulcemente la voz de su amada y se olvidó completamente del mandato de Dios. Y cuando nosotras nos olvidamos de los mandatos de Dios, es porque Satanás nos tiene ocupadas en sus mentiras. Después de comer la fruta prohibida, se vieron desnudos. Antes ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios, el resplandor de la luz de Dios. Pero ellos al desobedecer, ¿qué pasa? Se ven su vergüenza. Y este es el resultado del pecado. Nos trae vergüenza. Entonces Dios dialoga con Adán y nosotros sabemos muy bien que Adán culpó a la mujer y Eva culpó la serpiente. Eso lo vemos en el verso 23, pero lo vemos en el capítulo 3. Pero ¿saben una cosa? En el verso 23 ocurrió lo más triste. Dice Dios que lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y en el verso 24 le vuelve a decir, echó pues fuera al hombre. Aquí vemos que Adán probó que Dios le había desechado a causa de su desobediencia. Su íntima y santa relación con Dios estaba, mire, rota. Qué tristeza, hermanas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas, Dios nos ama tanto, pero Él no ama el pecado. Es por eso que Jesús tuvo que morir, porque solo su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Pero aún siendo hijas de Dios, nos deleitamos en nuestra carne y eso nos separa de Dios. Y Dios castiga el pecado, no justifica. Óigame bien, lo que Él dice que es pecado,
Él no lo justifica. Solo Jesucristo nos puede justificar. Dios le dio su castigo a Adán y a Eva para que nadie, óigame bien, nadie tuviese excusa al pecado. Dios es un Dios perfecto, justo, santo, terrible y un Dios de orden. Con Dios no se juega y mucho menos nadie puede escaparse o tratar de arreglar el pecado con explicaciones mediocres. Nadie. En el capítulo 4 de Génesis, léanlo ustedes en su casa. Debido al pecado, vemos a esta mujer pasando por pruebas muy dolorosas. Dios le concede tener 2 hijos, Caín y Abel. Y Eva, esta mujer, llega a tener una prueba muy amarga en su vida después de haber saboreado una fruta tan deliciosa que le era prohibida. Miremos su dolorosa prueba. Tiene un hijo asesino y le mataron a su hijo. El asesino es su propio hijo y el hijo muerto es su hijo. ¿Qué madre no sufriría en tener un hijo que ha cometido un delito tan grande como el de quitarle la vida a su propio hermano? No sé a qué sabe esa agua, mi hermana, pero ese dolor fue peor que el castigo que Dios le dio a ella para decirle que iba a parir sus hijos con dolor. Todo lo que Dios creó fue bueno. Todo lo que ellos tenían en su corazón era bueno, santo y puro. Así los creó. Cuando Dios creó a la mujer, la creó sin pecado. O sea que todos los hijos que ella hubiese tenido hubiesen nacido sin pecado. Y Eva los hubiera tenido sin dolor. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando Dios creó la mujer, la creó con todos sus órganos para que fuera madre. Le puso matriz para procrear hijos, sus senos para que produjeran leche y sus hijos fueran alimentados. Dios no pensó de esta manera. Ahora que pecaste, Eva, ahora yo te voy a castigar y te voy a poner una matriz ahora mismo para que tengas dolor cuando tengas tus hijos. No, desde el principio esta mujer la creó perfecta, completamente con todos sus órganos. Dios la hizo perfecta. Entendamos que nuestro Dios creó todo lo bueno en la creación. Entonces, cuando pecaron, Adán le echó la culpa a su mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y solo hay una verdad, mis hermanas. Fueron ellos mismos los que se causaron el pecado. Exactamente desobedecieron a Dios. ¿Por qué hay que culpar a otro? Y saben lo más cruel, que hoy en día culpan a Dios por la pérdida de un familiar o sus trabajos, matrimonios y cuántas cosas. Dicen que Dios los está castigando y el culpable no es Dios. Mire lo que dice Santiago 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ya más claro, no podemos encontrar otro verso que nos diga que nosotros somos responsables de nuestros mismos hechos y que somos culpables. Si Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, no hubiese, óigame bien, no hubiesen tenido que pasar por todos estos problemas, porque no hubiese existido el pecado. Hay madres, óiganme bien, hoy en día,
Pongan mucha atención a esta. Hay madres que desearían ser estériles, porque hoy en día sus hijos les odian, andan por muy malos caminos y aún se llaman ateos después de haber crecido en un hogar cristiano y no desearían ser madres. Y es por eso que Dios en su sabiduría bendice a las mujeres estériles. Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada, ha dicho Jehová. Pero hay mujeres que dicen hoy en día: a mí me hubiera gustado ser madre y no me importaría que mis hijos hubiesen sido ingratos y malos, porque mi gusto es que me hubiesen llamado mamá. Estas son palabras necias. Lo que Eva pasó por causa del pecado no fue fácil. Los celos de su hijo, Caín, fueron obra del pecado. Es por eso que nuestro Señor Jesús, óigame bien, cuando él cargaba su cruz, le dijo a las mujeres, en Lucas 23:28 al 29, dice: pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Mis hermanas, Dios es un Dios soberano y sabe lo que nosotras podemos soportar y lo que no podemos soportar. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estemos conformes como Dios nos creó. Nos conoce perfectamente lo que somos y nos da siempre lo mejor. Estemos satisfechas que así fue que Dios nos hizo y Él quiere de nuestras vidas lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿por qué Dios creó a la mujer? Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Y sabe, mi hermana, cuál es la sabiduría? Primeramente, aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador en nuestros corazones. Y veamos, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa sabiduría es entender que fuimos creadas por Dios, nosotras, las mujeres, por un Dios que creó todo el universo. Fuimos creadas para adorarle y para ser mujeres que le sirvamos con amor y con alegría. Entonces, ¿qué Dios espera de la mujer? Dios creó a la mujer para que seamos hijas de Él, pero en su deseo, ¿sabe qué Él desea? Que seamos mujeres llenas de fe, mujeres de oración, mujeres que le busquemos por medio de su palabra, estudiándola, escudriñándola y sobre todo aplicándolas a nuestra vida. Mujeres preparadas para predicar su evangelio, mujeres para ser maestras, mujeres para que seamos buenas consejeras, mujeres que ofrendemos con todo nuestro amor, mujeres ejemplares, que cuando Jesús nos lleve con Él, nuestro testimonio sea digno de seguir para los que tienen que continuar en esta obra. Mujeres que esperamos su venida y sobre todo mujeres fieles, óiganme bien, mujeres fieles a un Salvador que verdaderamente tenemos que dar
toda la gloria a Él por habernos salvado de todos nuestros pecados. Que nosotras las mujeres que fuimos criadas por Dios podamos adorarle siempre hasta que Él venga a buscarnos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga esta mañana y que podamos verdaderamente obedecer sus mandatos.